vamos a cambiar un poquito de información. Enrique, ¿a ti te gusta el suspenso? A mí me encanta el terror en el cine, me fascina. Pues para que usted también lo pueda disfrutar, vámonos a la Cineteca Nacional porque hay una galería muy especial, 200 piezas sobre el maestro del suspenso. ¿Vemos? Llega a la Ciudad de México la primera gran exposición dedicada a la vida y obra de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Es de los directores que todavía, 40 años después de su muerte, sus películas se siguen poniendo en pantallas y se siguen poniendo en televisiones y generaciones jóvenes siguen conociéndolo. Por medio de cerca de 200 piezas que componen la exposición, los asistentes podrán sumergirse en los procesos creativos del cineasta. Hitchcock no solo fue un creador que controlaba sus productos, escogía el argumento, controlaba el guión e incluso la promoción, como en el caso de la película Psicosis. Hace una campaña de promoción no solo muy intensa, sino revolucionaria. Luego lo veréis en la exposición. Entonces, esta dimensión de autoría, yo creo que para un sitio de exposiciones también era importante el mostrarlo. El director como alguien global, veréis en la exposición que hay dibujos de él, no solo dibujos técnicos de croquis, sino también otros croquis o para decorados o storyboards, sino también otro tipo de dibujos. Por medio de los 5 módulos en los que está distribuida la muestra, se podrá conocer sobre su proceso de creación y lenguaje, su capacidad para rodearse de colaboradores, así como el papel de la mujer en sus películas. La muestra estará acompañada de actividades paralelas como charlas, así como una retrospectiva de 35 películas. La exposición estará abierta al público hasta el 13 de enero de 2019 en un horario de 11 a 21 horas en la Galería de la Cineteca Nacional. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.